Saludos, saludos, amigas, amigos, en su espacio en contexto global. Débora, Argenis, hoy tenemos un invitado que ya ustedes vieron su hoja de vida, un maestro de 53 años ya de ejercicio de la docencia, es rector, es embajador, y hoy vamos a hablar con él largo entendido sobre muchos temas. Un catedrático, filósofo, geopolítico. O sea, tenemos un cuarto bate. Sin lugar a dudas, que damos la bienvenida al maestro Norberto Soto, que nos engalana hoy con su presencia en este espacio y que nos va a ilustrar a nosotros que somos pinos en estos quehaceres de la geopolítica, de relaciones internacionales. Me gustaría a nosotros darle la bienvenida al señor maestro. A sus órdenes, aquí estamos para oír todas sus preguntas, los cuestionamientos, y yo respondo en la medida. A veces los cuartos bates también se ponen. No. Pero tienen unos promedios bastante altos. Señores, el domingo hay elecciones en Chile, y Chile, que ha sido siempre uno de los países líderes en materia económica, en materia de democracia, pasa por unos momentos difíciles. En la parte económica, la parte de seguridad, la parte de migración, y hay un proceso bastante interesante. Hay como 6, 7 candidatos, y Débora, que es media derechona, Argenis, ¿dónde te ubicamos a ti, Argenis? Más izquierda. Más izquierda, más centro. ¿Qué ustedes creen de lo que va a pasar el domingo? Argenis, ¿cuál es tu pronóstico del proceso de Chile el próximo domingo? Bueno, hasta ahora vemos que la candidata oficialista, quien lleva la ventaja, ha recibido el apoyo debido a que es una persona que tiene vasta experiencia en el Estado. Fue funcionaria en el gobierno de Michelle Bachelet. También el actual gobierno ocupa la Secretaría de Trabajo. Y bueno, parte de su reforma fue reducir la jornada laboral. Eso ha caído muy bien, porque siempre la gente lo que busca es ganar mucho más y trabajar menos. Sí. Entonces, pero hemos analizado las últimas elecciones, bueno, en el continente americano, vamos a referirnos aquí, y sabemos que la encuesta han tenido problemas, porque hay factores que no han previsto. Por ejemplo, vemos por el caso de Bolivia, cómo la derecha toma el poder, algo que era mantenido siempre por la izquierda, y las segundas vueltas son complicadas. Yo entiendo que de no haber segunda vuelta, pues la candidata Jara, que es la oficialista, ganaría. Sí, pero algo que podría afectarla ha sido el gobierno de Boric, que no ha sido el mejor que ha tenido Argentina. Él ha tenido muchos retos. Chile. Vamos a decir, por ponerle una palabra llana, como que el gobierno le ha quedado grande, a él ser presidente le ha quedado grande. Y en la misma tendencia que lleva América Latina, de presidentes de izquierda que han tenido sus situaciones, entonces la derecha ha aprovechado esos huecos para entonces meterse. Como tú decías en principio, si solo hay una primera vuelta, puede quedarse el partido actual, pero si hay una segunda vuelta, yo creo que la derecha puede aprovechar y unirse y tal vez entonces atrapar a Chile, porque ya Chile está casi rodeado, solo tiene a Brasil de aliado en esa zona. Bueno, yo quiero, antes que el maestro nos ilustre sobre esta tendencia de la derecha ir avanzando en algunos países de América y también en Europa, porque hay unas amenazas ahí fuertes en Francia y en el igual también en España. Yo quiero brevemente darle mi parecer del tema chileno, que lo he estado dando seguimiento desde hace mucho tiempo, desde Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Peñeira, entre otros. Yo creo que Boric fue un aborto, quizás. Un experimento. Un experimento. Un fenómeno del momento. Bueno, un fenómeno del momento, pero ¿qué fenómeno? Porque hoy la valoración de Boric está muy baja. Y la candidata ha tenido que decir, es Jara.
Desligarse Sí, de es Jara, especialista. no es Bori. O sea, desmarcarse, de vincularse de manera cuidadosa, porque también no Así. puede, esa es su base electoral, no puede tampoco romper, Así. pero de una forma elegante, decir, es Jara. Sí. Ella tiene hoy, según todas las encuestas, todos los sondeos, ella tiene la preferencia para ser la puntera en el proceso de este domingo. Sin embargo, en el proceso pasado, Bori quedó en segundo. Quien quedó el primero fue Juan Antonio Kast. Sin embargo, en la segunda vuelta, quien gana es Bori. O sea que Así. ganar la primera o ganar número uno en la primera y segundo no garantiza nada. No, porque sí. hay que ver a partir ya después de las diferentes alianzas que se desarrollan. Y en el caso de Jara, que es lo que me preocupa, a mí que soy más cercano a esa línea, es que hay varios candidatos de la derecha muy fuertes. Y de una u otra forma, tanto el candidato principal, que es Kast, como Matei, que fue candidata, y también el caso de Johanna Key, también estamos hablando de que esos tres candidatos derechistas, uno de ellos va a clasificar, 2 se van a quedar. Sí. Pero ¿qué le garantiza a Jara que alguno de ellos va a pactar con ella? Difícilmente. Entonces, Difícil. eso le da mucho mayores posibilidades en una eventual segunda vuelta a la derecha. Pero Acá principalmente. para eso tendremos Que esperar tiempo. la elección. Lo que yo vaticino es que para este domingo ella será puntera. Es lo que yo tengo la impresión. Hizo un buen meeting de campaña. Ha ido subiendo las encuestas. Pero la pregunta de trasfondo es, ¿por qué la derecha está tomando tanta fuerza en América Latina? ¿Por qué, maestro? Bueno, tú hiciste unos comentarios muy pertinentes, especialmente recogiendo el tema de Chile. Lo que sucede es que ya el mundo de hoy no es estrictamente ideológico. Está fundamentado sobre todo en los aspectos económicos comerciales. Entonces resulta que la derecha, generalmente que son conservadores, piensan más en sus empresas, en sus intereses económicos y buscan a veces, cuando ven que van a salir derrotados, un consenso para reunirse y presentar un candidato. ¿Qué sucede entonces en el caso de Chile? Bueno, hay varias fuerzas, como tú lo has dicho, de conservadoras, y esas fuerzas van a conspirar de pasar a una segunda vuelta e impedir que Jara gane. Ahora, si se presenta una votación determinante en la primera, ya ganó Jara, pero después no va a estar seguro en una segunda vuelta, porque ha sucedido, bueno, aquí mismo sucedió también eso, con Peña Gómez. 1996. Con el doctor José Francisco Peña Gómez, en la unión de Balaguer con el PLD en ese momento, que era la representación Leonel, y sucedió. Perdón, en otros países, en España también ha sucedido, incluso casi sacan por una censura a Pedro Sánchez. Sí. Sí. Pero fue tan hábil en la negociación Pedro Sánchez que finalmente logró, y además hizo unos tratamientos políticos que se ganó pedazos del Parlamento y pudo hacer entonces la mayoría para quedar. Dicen los críticos. Pero son especialmente situaciones que se presentan en el mundo de hoy, en la economía, en el comercio. Eso es así, porque las ideologías han perdido fuerza. Sí. Y mira, que lo dijo el japonés, que se iba a un mundo sin ideología, pero eso es entre comillas, Sí. porque finalmente siempre la ideología como conjunto de ideas que van en una dirección coherente siempre están presentes, pero no necesariamente en primacía cuando se trata de políticas situacionales o enfocadas en un país para ganar el poder y hacer lo que ellos
presentan como políticas públicas en un momento determinado, un sector. Bueno, ciertamente, como usted señala, estuve viendo que entre los principales problemas que hoy registran los estudios en Chile es que, número 1, la economía. 2, desempleo. Y 3, inseguridad y migración. O sea, el tema de la inseguridad en Chile se ha desbordado. Un país que tenía una cultura mucho mayor, ordenada, seguridad. Sin embargo, hoy hay esa preocupación y eso, de una u otra forma, afecta de manera significativa a la candidatura de Yanez Jara. Por eso vemos que uno de los discursos de campaña de Katz es darle un tiempo a los inmigrantes para que vendan su pertenencia, porque una vez asume el poder, serán deportados con lo que tengan encima. O sea, esta es una de sus propuestas de campaña y en base a eso, porque la migración irregular también le ha causado una situación de delincuencia un poquito desproporcionada, se puede decir, y la población chilena lógicamente quiere que esto sea solucionado. Y quizá el gobierno de Boric no ha tomado la medida correcta para solucionar este problema. Podríamos decir que hay un símil entre el discurso que enarboló Donald Trump en aquel momento de limpieza, de romper con esa migración de la frontera, ¿cómo era que llamaban? La vuelta. La vuelta de por México. Hay un símil ahí entre lo que hoy José Antonio Katz estaba predicando y lo que vive Chile con lo que vivía Estados Unidos. Sí, pero no solamente queda ahí, sino que vemos que podemos decir la derecha a nivel global está volviendo el discurso en contra de la migración irregular. Maestro, entonces, tomando eso como premisa, lo que usted dice que la guerra es económica, generalmente la izquierda se abandera de todo para todos. Probablemente eso sea lo que está llevando a América Latina y a Europa a moverse a la derecha, el tema de que los países que han aplicado esas políticas de todo para todos se han visto afectados a nivel de la economía, le han quitado dinero a los ricos, los pobres siguen siendo más pobres. Entonces, si eso es lo que está llevando a la tendencia a que la derecha vuelva a dominar tanto en América Latina como en Europa. Claro, mira, hay muchas variables, indicadores en un fenómeno político y política electoral más. Lo que tú dices va en esa correcta dirección. Es decir, los pueblos, las sociedades ya están pensando más en qué me conviene, qué me favorece. No me hable de política pública teórica, colectiva. No me hable de ideología. Entonces, el problema de la migración, que es también uno de los factores a tomar en cuenta, porque las sociedades que son especialmente subdesarrolladas, pero ya aparece el fenómeno. Eso era antes. Ya aparece el fenómeno en Europa y en Estados Unidos de las migraciones como un factor que perjudica también la economía de esos países. Y entonces toman políticas públicas de ponerle limitación y, como ha hecho Trump, sacar cientos de miles de migrantes hacia sus países de origen. ¿Por qué? Porque juegan con eso, con la población de Estados Unidos, especialmente la población blanca, que les favorece entonces en voto a los que enarbolen esa política anti-inmigratoria. Sin embargo, a algunos países nos conviene. Por ejemplo, las voces que hablaban de los derechos humanos como que Santo Domingo violaba los derechos humanos con los migrantes, se han apagado y le ha convenido a la política pública de la República Dominicana. Ahora, con relación a los haitianos, la migración haitiana, que yo realmente estoy identificado con esa política. ¿Por qué? Porque cuando veo niños por cantidad, con pequeñas cosas, es verdad que a uno le duele, pero le duele más su país. ¿Qué va a pasar en el futuro? Van a ser más los habitantes haitianos, porque una vez que esos niños crecen, van a tener a su vez más hijos. Y entonces no le conviene a
Primero, por el asunto de violencia. Segundo, porque no vienen preparados, no lo ponen ni a la escuela. No van a dar calidad social de vida acá, distinto a los venezolanos. Sí. Distinto a los venezolanos, que vienen preparados y lamentablemente la clase media lo sustituyen a veces en puestos. Pero finalmente esas voces, quiero decir que se han apagado y ha convenido para aplicar las medidas pertinentes, incluyendo con el alcalde de Dajabón, ¿entiendes? Vargas Vila. Y esto ha facilitado que se apliquen todas estas medidas ahora mismo en el contexto por lo que está pasando en Estados Unidos, por lo que está pasando en Europa. Ahora ellos no pueden empujar a criticar de que nosotros violamos los derechos humanos, porque ellos lo están haciendo primero que nosotros. Sí, era... Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, en Europa, la diferencia en cómo ha cambiado la economía entre los países que tienen migración abierta, como Francia y España, y países que ya han restringido el tema de la migración irregular, como Italia, que ya está en proceso. Creo que Lituania también, que incluso me parece que paga una multa a la Unión Europea para no recibir inmigrantes, que dice que le sale más barato pagar la multa que recibirlos. Claro. Pero entonces yo pregunto, entonces, Trump, el fenómeno Trump en Estados Unidos, genera un derrame de influencia en estos países latinoamericanos. Es decir, la política dura con relación a los migrantes, con relación a una serie de medidas, se replica en América Latina. Es decir, podemos ver que Chile, como se prevé, Bolivia, claro. El mismo, o sea, esa actitud de Trump fuerte, ¿ustedes entienden que de una u otra forma se está dejando ver en los países latinoamericanos? Claro, se replica, como tú dices, con esa palabra clave, se replica, porque además la personalidad de Trump es una personalidad muy determinante y es también una persona que tiene un discurso que a veces es populista también, como pasa en América Latina. Tiene que también tirar un poquito claro, claro, pero ha influenciado la política en ese tema de América Latina. Y él ha sido capaz incluso de tener que llegar a acuerdo con México, porque México es frontera, pero México, el último dato que ha dado un experto, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. 20 millones por la parte de California y todo. Y tuvo que regresar parte, pero poniendo limitación de tiempo, creo que fue 6 meses, para que recojan los productos agrícolas, incluyendo la manzana, los vegetales, etcétera, porque se iban a podrir, se iban a dañar si no venían los mexicanos. Es una política a veces de doble filo, porque se necesitan, es el problema que tenemos con los constructores, aquí con los que trabajan en la construcción. Es decir, son los haitianos, porque los dominicanos no lo usan. Acoprovi ha estado protestando. Claro, no lo aplican. Situaciones para poder... Claro. ¿Qué es lo que hay que poner? Bueno, un tiempo de regreso, pero con un sistema de regulación firme y claro, y ponerse de acuerdo con todos los sectores, porque si no respingan los empresarios agrícolas, los empresarios de la construcción y así. Sí, bueno, como mencionaba el profesor, en nuestro caso, quizá esos ataques con relación a nuestra política migratoria, a nosotros nos afecta más que a muchos países que la están implementando. ¿Por qué? Porque vivimos de una economía de servicio y la economía de servicio es un poco débil con relación a estos temas. Una campaña en contra por el tema migratorio o cualquier otro tema puede afectar nuestra economía. Ese es mi punto. Yo creo que hay países, por ejemplo, tomando como referencia a lo que usted dice de Trump, que han tomado la excusa, vamos a decir, ya se veían afectados por la migración irregular y el fenómeno de Trump le ha servido a ellos para, bueno, vamos a agarrarnos de aquí. Para ejemplo. Sí, porque yo soy partidaria de que la migración regular es necesaria.
porque hay trabajos que por una situación u otra, el ciudadano de ese país no quiere hacer, hay otros países que tienen mejor economía que otros, pero regular, porque así pagan impuestos y viene todo el tema de que se puede manejar en el país. Bueno, estábamos en Chile, entramos a Trump en Estados Unidos a raíz de las propuestas y los planteamientos de José Antonio Kast, el candidato de la derecha, que es el que se prevé que pasaría al balotaje. Entonces, para cerrar el tema de Chile, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Cuáles son para ustedes los que van a pasar la segunda vuelta, Débora? No sé, yo creo que irían ellos dos, Kast y la oficialista. Y no podría ver dos mujeres, Jara y Matei. Argeni. Bueno, tendrías que ver cuáles son los números, cuál es el candidato de la derecha que saca mejor número. Eso es un determinante. Porque entiendo que si la otra mujer no saca los números suficientes, entonces por más que quieran igualar, va a haber una desventaja. Y la derecha no creo que quiera jugarse otro periodo de gobierno de la izquierda. No, y la segunda vuelta no es el primero y el segundo. Sí. Maestro, ¿qué usted dice? La segunda, yo veo que ustedes han estudiado más que yo a Chile, porque yo me he quedado mucho en otros con el problema de Europa, Rusia, Ucrania, etcétera, pero lo he oído y de alguna manera me he informado con lo de Chile. Si hay una segunda vuelta, ello podría ser, esto es una especulación porque hay tantos detalles sobre las elecciones de Chile y las encuestas y la cosa. Si hay una segunda vuelta y es un hombre, entonces van a buscar una mujer, porque hoy en día es así la política ya, para buscar en el género una sustentación que le sume votos. Pero si son dos hombres, por ejemplo, y van a la segunda vuelta, pues podría pasar que el que quedó en primero va a ser el candidato y busca otra segunda, dependiendo de cómo fue el resultado en la primera. Sí. Porque si busca uno que no sacó tanto, pero te ayuda a pasar la mitad más uno, o el voto suficiente para pasar como presidente, entonces con quizás tú pierdes menos espacio cuando gane de ubicar personajes de su partido. Y entonces, bueno, pues con que me conviene, no con aquel que quedó tan cerca de mí que me va a exigir mucho, pero yo con el otro gano los votos suficientes. Es decir, se dan una serie de mecanismos. Sí. Interesante. Yo creo que estadístico, vamos a decir. Yo creo que definitivamente va a haber una segunda vuelta encabezada por Jane Jara, que es la candidata oficialista. Sí. Y creo que José Antonio Kast será su competidor. Ya tendremos espacio para analizar el balotaje ya cuando se oficialice. Sí. O sea que por ahí yo creo que viene la situación. Señores, cambiando así radicalmente de tema, pero ya se aperturó el gobierno en Estados Unidos. Sí. Tanto que eso afectó en materia económica a los empleados estatales y federales, básicamente, y los vuelos y una serie de servicios públicos. ¿Cuál fue la causa de ese enfrentamiento? ¿Fue un tema propiamente político por entorpecer a Donald Trump o había otros elementos que acompañan esa situación de esa lucha de dos partidos? Bueno, ahí habían dos factores. Uno de ellos era la lucha entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas ya venían, vamos a decir, como debilitándose un poco, entonces es una forma de decir, nosotros todavía tenemos fuerza. Sin embargo, también está el tema de Medicare, que fue lo que más Trump le redujo. El Obamacare. El Obamacare. Sí, el Obamacare. Trump no quiere ver nada con Obama. Nada con Obama. Y entonces los demócratas reclamaban que no le afectara a ese programa, y creo que por ahí fue el mayor impasse, fue ahí, y al final fue que los republicanos bajaran un poco en el tema del Obamacare, lo que hizo que se volviera a abrir el gobierno. Bueno, yo creo que, maestro, usted tiene... No. Sí, yo quiero decir lo siguiente. Bueno, en el caso, pude ver que 8 senadores demócratas
rompieron como eran 12 ya votaciones que había, rompieron ya el número mágico. Ahí estaba Bernie Sanders, entre ellos. Y lo que se dice que hubo un acuerdo por debajo. Eso es lo que se dice como una forma de que ahora en diciembre se va a presentar un presupuesto, si se quiere, como complementario para fortalecer el Obamacare. Porque miren qué cosa, aunque Donald Trump no quiera y no le interese el Obamacare, él está obligado a pactar. Porque si incumple en diciembre ahora, en enero, febrero, otra vez le cierran. Claro. Y a pesar de eso, hubo una votación cerrada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes. Sí. Fue 222 a 209. O sea, a pesar de que se dice que hubo una línea de los demócratas, por decir, vamos por debajo a pactar, aunque nos veamos rudos, como dice Débora, nos veamos rudos y beligerantes en el público, pero por abajo ya pactar, porque se estaba viendo ya un desgaste en términos ya de la parte económica. Y los demócratas pueden decir también que le convino porque ganaron 3 espacios ahora en las elecciones ganaron Nueva York, la alcaldía, había una disputa la de California en Virginia y el tema de California, como dice el maestro, y en New Jersey sí, en New Jersey también, así que New Jersey. De otra forma ahí se ve que los demócratas ganaron, ¿o no? Bueno, es que el discurso que levantaron los demócratas era orientado hacia las elecciones esas parlamentarias. Entonces lo lograron con 3 posiciones, porque allá no es a nivel nacional todas las elecciones, sino donde hay necesidad de que se cumplió el periodo de lo que estaban, entonces hay elecciones en esos sitios. Es una especie como de desproporcionalidad para facilitar que no vaya una cámara nueva totalmente, como sucede con nosotros, en un periodo determinado, y otra sale. En Estados Unidos es distinto. Además perduran mucho los senadores y representantes, como lo estamos viendo, como es para allá, dominicanos, ¿no es verdad? Pero además de eso, también el problema es que hay sectores dentro de los mismos demócratas que se perjudicaban, y entonces se sumaron a los republicanos, gente de negocios poderosos, porque les convenía en el sistema de seguridad social y en otros aspectos. Es decir, vuelve y aparece la economía. Así, los intereses. Los intereses económicos, las empresas. Todos sabemos que la Cámara de Representantes y el Senado todavía más con fuerza son empresarios, son hombres poderosos ligados incluso a la industria de las armas. Sí. Y eso se negocia entre ellos, no importa el partido donde pertenezca A o donde pertenezca B, se unen en un momento determinado. Ahí hay cosas por abajo que no han salido ni nosotros la conocemos. Así es, por ejemplo, de por qué sucedió. La industria de las armas tiene una nómina, es decir, tengo tantos senadores, tantos representantes y le doy tanto independientemente de los partidos. Así es.